Buenas tardes, jóvenes. Vamos a seguir con la sesión. La vez pasada nos quedamos en cómo interpretar para el filtro RC la descomposición en amplitud. Es decir, nos estábamos enfocando solamente en la magnitud. ¿Qué pasaba con la magnitud de nuestra señal de entrada al pasar por el filtro? Y veíamos que si era un filtro tipo pasa bajo, bueno, pues dejaba pasar las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, y las frecuencias que estaban por arriba de la frecuencia de corte iban a tener una atenuación. Una atenuación, al ser un sistema de primer orden, la atenuación iba a ser de 20 decibeles por década. Es decir, en voltaje nominal se disminuía 10 veces la amplitud. Y en el caso del pasaltas, pues lo contrario, las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte iban a ser atenuadas y las frecuencias por arriba de la frecuencia de corte iban a pasar sin ningún problema. Pero ahora vamos a ver qué pasa con la parte de la fase. Ok, entonces para recordar un poquito, todo esto sale de la parte de la función de transferencia, donde mencionábamos que la función de transferencia es una relación que tenemos de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Es un modelo matemático descrito por la función h de s. Si yo conozco esta función, bueno, puedo saber cómo evoluciona mi sistema cuando yo inyecto cualquier tipo de señal de entrada arbitraria. Y bueno, esto es para señales generales en régimen estacionario o permanente. Habíamos mencionado que esta variable s es una variable compleja, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir checando. Bueno, pues resulta que mi función de transferencia, HDS, generalmente es un polinomio en términos de la variable s. Al ser un polinomio en términos de s, bueno, pues la podemos escribir como el cociente de dos polinomios de coeficientes reales. Estamos expandiendo esto como un polinomio en la variable s de grado n en la parte del numerador y un polinomio de grado m en la parte del denominador. ¿Okay? Entonces, ¿quién nos establece el orden de mi sistema? El orden del sistema lo van a establecer los coeficientes del denominador en la variable s. Entonces, si yo tengo un polinomio de esta forma, pues voy a decir que mi sistema o mi función de transferencia es de orden m. ¿Ok? Entonces, chequen que tenemos acá cada uno de los coeficientes también que van acompañando a nuestra variable s. S a la m hasta B1 a la S más una variable independiente B0. En la parte del numerador aparece lo mismo, tenemos un coeficiente A sub n por S a la n hasta un coeficiente A1 S más un coeficiente A0, donde ya es un término independiente. Bueno, pues muchas veces resulta que esta función de transferencia como polinomio no es muy útil. Entonces lo que hacemos nosotros es desarrollar esta serie de polinomios como un conjunto de multiplicaciones. Estamos factorizando nuestro polinomio. Y esta forma de factorizarlo, vamos a tener productos s menos z1, s menos z2, hasta s menos zn, donde esos coeficientes z1, z2, zn van a ser las denominadas raíces de mi numerador y se denominan los ceros del sistema. Entonces, recordando que una raíz del sistema, pues es cuando evaluamos este polinomio y nos da el valor de 0. ¿Ok? Y en la parte de abajo también tenemos lo mismo. Vamos a tener los coeficientes s con otros factores. En este caso, los llamados menos P1, P sub 2, P sub m, que son nuevamente las raíces de mi denominador. Y estas P se denominan los polos de mi función. ¿Sí? Los polos de mi función de transferencia. Entonces, para obtener esto, pues solamente necesitamos factorizar este polinomio o este polinomio. Esta expresión es más fácil de utilizar. Y bueno, entonces z1 hasta zn nos representan los ceros de la función de transferencia, las raíces del sistema. Y en esos puntos es interesante ver que, bueno, les adelanto un poquito, siempre que veamos un 0 en el numerador o tengamos un 0, a partir de ese punto vamos a tener una ganancia de 20 decibeles por década. Es decir, vamos a tener una pendiente hacia arriba. Cada vez que yo tenga un 0,
vamos a tener una ganancia, va a ir hacia arriba. Y cada vez que aparezca un polo en mi sistema, vamos a tener una atenuación de 20 decibeles por década. Entonces, tenemos una caída acá. ¿Ok? Entonces, la contribución de los ceros es una amplificación y la contribución de los polos es una atenuación de 20 decibeles. Entonces, con eso se imaginarán que podemos nosotros hacer, bueno, pues nuestros filtros. Acá tenemos en este punto que encontramos un polo y está cayendo 20 decibeles por década. Pero en el caso del filtro pasaltas, bueno, venimos así. Encontramos acá un cero y va subiendo. Y para que se estabilice, pues en este punto encontramos también un polo. La suma de un cero, que va con una amplificación de 20 decibeles, y luego le restamos una atenuación de 20 decibeles, pues hace que se establezca mi línea hacia acá. ¿Okay? Entonces, esa es la función que tienen los ceros y los polos. Bueno, para poder desarrollar el diagrama de Bode, las señales las podemos escribir en forma de función de transferencia como el producto de módulos y fases. En este caso, pues estamos sacando el módulo de mi función de transferencia. La función de transferencia la puedo ver como un producto de módulos del numerador con el denominador. ¿Okay? Entonces, si yo obtengo el módulo del numerador, tendré esta parte, una magnitud y una fase. Lo mismo con el denominador, tengo una magnitud y una fase. Y que juntos pues los puedo escribir como una magnitud completa. ¿Okay? Que en este caso esta magnitud pues sería el módulo del numerador con respecto al denominador, que es lo que tenemos acá, el módulo h. ¿Okay? Y tenemos una fase que está en función de la fase del numerador con respecto a la del numerador. Entonces englobamos una fase global. Si aplicamos los logaritmos, podemos representar el módulo como una suma y una diferencia de factores. ¿Por qué el logaritmo? Bueno, pues habíamos mencionado la vez pasada que nosotros estamos trabajando en decibeles. Y para pasar a decibeles de una magnitud normal, necesitamos multiplicar por el 20 logaritmo del voltaje nominal que estamos usando. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos pasando nuestra señal a logaritmos, necesitamos multiplicar por el 20 logaritmo. Entonces, ¿qué es lo que multiplicamos? Pues multiplicamos este numerador que tenemos acá, 20 logaritmo del numerador, que es la parte que tenemos acá, ¿ok? Y nos aparece que como es positivo, pues vamos a tener la ganancia de 20 decibeles. Eso está asociado al numerador y dijimos que teníamos una ganancia de 20 decibeles. Y si ustedes recuerdan, aplicando la parte de logaritmos, si tenemos la división de un logaritmo, de dos logaritmos, bueno, pues vamos a hacer que sea la resta de los logaritmos. Entonces, de este lado sale este signo negativo para la parte del denominador. Nuevamente tenemos el 20 logaritmo de la parte del denominador. Al ser este un negativo, bueno, pues vamos a tener una atenuación de 20 decibeles. Esa es la contribución de la parte del denominador. Y es lo que les mencionaba. Entonces, cada vez que veamos la parte del denominador, que son los polos del sistema, vamos a tener una atenuación. Y cada vez que veamos un término S en la parte del numerador, vamos a tener una ganancia. La fase la podemos escribir directamente como la suma y diferencia de estos dos factores. La fase de mi numerador menos la fase de mi denominador también. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un sistema pues, de orden n en el numerador y de orden m en el denominador. Pero a nosotros ahorita no nos interesa eso. Dijimos que estábamos viendo sistemas de primer orden. Bueno, ¿qué pasa si yo hago a mi coeficiente n y a mi coeficiente m igual a 1? Bueno, pues resulta que si yo realizo esa operación, si m y n es igual a 1, que me equivoqué, es n, tenemos una función de transferencia de primer orden. ¿Por qué? Porque estos términos desaparece, y solamente me queda esto de acá, s a la 1, ¿ok? Más a sub 0. Entonces me queda esta función de transferencia que es de primer orden, que es como las que estuvimos trabajando. Y con esa puedo tener la función de transferencia del filtro pasa abajo, que hayamos visto que tiene esta forma,
solamente tiene una contribución en términos de S en la parte del denominador, haciendo que pues mi sistema tenga una caída de 20 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza en algún punto y a partir de ahí comienza a caer 20 decibeles. Ese punto es la llamada frecuencia de corte. Como solamente tengo contribución del término S en el denominador, solamente tenemos esta parte, ¿ok? Con una caída de 20 decibeles por década. 20 dB por década. Entonces, se dan cuenta, esa es la contribución que tenemos de nuestro denominador. Y tenemos la función de transferencia del filtro pasalto, también de esta misma forma que tenemos acá. Y en este caso es A1 por S sobre S más omega sub 0. Si se dan cuenta, acá tenemos dos términos que están influyendo. Tenemos un término en el numerador y un término en el denominador. ¿Cuál es el que va a ocurrir primero? Bueno, pues resulta que el término en el numerador, para hacerlo cero, debería ser ese coeficiente cero. Entonces ese es el que va a intervenir primero. Y en este caso, para que este coeficiente se haga cero, debemos tener un corrimiento. ¿Ok? Es lo que me falta explicar acá. Cuando tengamos S más algo, estábamos indicando que tenemos este polo corrido hacia una frecuencia, en este caso, omega sub 0. En este caso tenemos lo mismo acá, está corrida, pero para el caso del numerador no tenemos ningún corrimiento, inicia en el origen. Esa ecuación se hace igual a 0 en 0. ¿Okay? Entonces, para este caso, si nosotros dibujamos, tenemos la contribución que aparece primero, es la del 0. ¿Okay? Y entonces estaríamos teniendo un crecimiento de esta forma, con una subida de 20 decibeles por década. Esa es la contribución que tenemos del numerador. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, pues en una frecuencia omega sub 0 tendremos la contribución de lo que es mi polo, la parte del denominador. Tenemos una caída en esta parte así de menos 20 decibeles por década. Ok, en este punto comenzamos a sacar 20 decibeles por década. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que como acá voy de subida y acá voy de bajada, pues estos dos se anulan y se quedan estables así. Con eso estamos formando entonces nuestro filtro, que es el tipo pasa alto. Tenemos una contribución del numerador en el origen y tenemos una contribución de un polo en la frecuencia omega sub 0 desplazado. ¿Sí? Para el filtro pasa abajo solamente tenemos contribución del denominador, es decir, un polo desplazado en omega sub 0. ¿Okay? Por eso tenemos esta forma. Y para el filtro pasa alto tenemos esta forma. De ahí salen, como les comento, obteniendo una vez la función de transferencia, nosotros podemos determinar qué ocurre primero, si el polo o el cero, y entonces vemos si va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, acá tenemos la simplificación de la parte de los filtros que habíamos mencionado en la sesión anterior. Tenemos el filtro pasa abajo, donde mi circuito RC, donde la resistencia es la primera, donde está el voltaje de entrada, y el voltaje en el capacitor es lo que estamos viendo. La función de transferencia que vimos es esta, 1 sobre 1 más SCR, ¿ok? Donde, como les comentaba, pues solamente tenemos contribución en la parte del denominador. Para ambos circuitos, la función, la frecuencia de corte está dada por el factor 1 sobre 2 pi RC. Esta es el sistema o el circuito para el filtro pasalto. Lo único que hacemos es cambiar el capacitor, ahora va a estar a la entrada y la resistencia va a estar a la salida, y medimos el voltaje en la salida de la resistencia. Lo que hizo fue que la función de transferencia cambiara. Teníamos una dependencia en S en el numerador y una dependencia de S en el denominador también. ¿Okay? Vimos la vez pasada qué es lo que pasaba en amplitud para esos filtros. Y tenemos para eso lo que se denomina el diagrama de Bode. El diagrama de Bode me va a dar una relación de lo que pasa en la amplitud de mi sistema y también una gráfica de fase, es decir, qué pasa con la fase de mi sistema. Recordando un poquito que definimos que un filtro era un dispositivo
que nos permite seleccionar una frecuencia o rango de frecuencias de una señal eléctrica y que puede modificar su amplitud o su fase. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo se modificaba la amplitud. Ahora vamos a ver cómo se modifica la fase también. Para el caso del filtro pasabajo, la modificación en amplitud, dijimos que a partir de una frecuencia de corte que tenemos establecida, que es esta de acá, frecuencias de corte por debajo de esa frecuencia, pues es la banda que pasa sin problema. Y no teníamos ninguna alteración en la amplitud. Pasaba mi señal exactamente igual. Pero una vez que yo llego a la frecuencia de corte, voy a tener una pequeña caída, una pequeña atenuación de menos 3 decibeles. Es decir, va a bajar al 70% mi señal. ¿Ok? En este punto, mi señal va a tener una pequeña pérdida de 3 decibeles. Y conforme yo me aleje de la frecuencia de corte, por ejemplo, una década, pues va a caer 20 decibeles mi señal. ¿Ok? 20 decibeles por década es la pendiente que tenemos para el sistema de primer orden. Y ya habíamos visto que esos 20 decibeles era una atenuación de 10 veces de mi señal. ¿Ok? Eso es lo que vimos la vez pasada. Pero ¿qué pasa con la fase? Bueno, es algo muy interesante también, porque si nosotros partimos de la frecuencia de corte que tenemos, esta que tenemos acá, pues vamos a ver que en la frecuencia de corte mi señal, para el caso del filtro pasa abajo, tiene una diferencia de fase de menos 45 grados. ¿Okay? En este punto, donde está la frecuencia de corte, tiene menos 45 grados de desfase. Recordando que esos menos 45 grados, pues es un corrimiento, ¿no? Ya sea derecha o izquierda. Ustedes pueden determinar qué corrimiento es. La vimos en la clase pasada. Entonces, en la frecuencia de corte tenemos un desfase de menos 45 grados. Pero para una década por debajo de mi señal, que es lo que estamos viendo acá, ¿qué es lo que pasa con la fase? Bueno, pues la fase se mantiene exactamente igual, en cero. ¿Ok? Y es algo interesante porque a mí me interesa que mi señal en estas frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte pasen sin ningún cambio, pasen exactamente igual. Eso es el filtro, pasar mi señal exactamente igual. Entonces, en la parte de amplitud, para esa señal, no tengo ninguna alteración, pasa uno a uno, y en fase también pasa uno a uno, no tiene un desfasamiento. Pero conforme nosotros nos vamos alejando en frecuencia, llegamos a la frecuencia de corte, tendremos un cambio de fase de menos 45 grados. Y cuando yo me pase una década hacia arriba de la frecuencia de corte, en amplitud, mi señal va a estar atenuada 10 veces. Y en fase es algo interesante porque vamos a tener un desfase de menos 90 grados. Mi señal se va a estar desfasando menos 90 grados con respecto al original y aparte, pues va a estar atenuada 10 veces en esta década que tenemos acá. Si yo me paso otra década, mi señal va a estar atenuada 100 veces, ¿ok? Y el ángulo de desfase es el mismo, 90 grados, se mantiene de 90 grados. Es algo interesante. Entonces, complementando, para la parte de magnitud, por las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, no hay ningún cambio en magnitud y ningún cambio en fase. Para la frecuencia de corte misma, tenemos una alteración de menos 3 decibeles en la parte de magnitud, es decir, cae al 0.707, mi señal de entrada, y para la parte de fase sí, tenemos un desfase de menos 45 grados. Para una década después de la frecuencia de corte, tenemos una atenuación de 20 decibeles, es decir, 10 veces mi señal se va a atenuar, y tenemos un cambio de fase de menos 90. ¿Ok? Eso es lo interesante. Entonces, para estas prácticas, lo que vamos a medir va a ser, bueno, para la última práctica que se quedó, lo que vamos a medir va a ser qué pasa con mi señal en amplitud y qué pasa con mi señal en fase también. ¿Ok? Es lo que tenemos que ver. Desgraciadamente, pues los osciloscopios no trabajan la frecuencia así como tal, como estas gráficas. Lo que vemos en un osciloscopio es tiempo y voltaje. Entonces, para obtener estas mediciones, lo que hacemos es tomar 3 puntos de interés. Un punto de interés va a ser la frecuencia de corte misma, donde en amplitud tendremos una atenuación de menos 3 decibeles y un desfase de menos 45 grados. Una frecuencia por arriba de la frecuencia de corte, donde mi señal va a estar atenuada 10 veces y tendrá un desfase de 90 grados, menos 90 grados. ¿Okay? Y frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, por ejemplo, una o dos décadas por abajo, es más recomendable tomar 2 décadas por abajo,
donde no tengo ningún cambio en amplitud y ningún cambio en fase. ¿Ok? Análogo a esta parte del filtro pasabajos, tenemos el filtro pasaltos, donde la función, el diagrama de Bode, pues va al contrario. Empezamos desde un punto inicial, vamos subiendo, ¿ok? Hasta llegar a la frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte tenemos una caída también de menos 3 decibeles, y finalmente frecuencias por arriba de la frecuencia de corte pasan sin ningún problema, ¿ok? La banda pasante. ¿Qué es lo que pasa en fase de este lado? Bueno, pues a mí me corresponde para este filtro que toda esta sección es la banda pasante. Entonces, toda esta sección no tenga ningún cambio. Bueno, pues al contrario del filtro pasa abajo, esa sección que tenemos acá, que no va a tener ningún cambio en amplitud, pues tampoco debería tener ningún cambio en fase. ¿Ok? Entonces, para este caso, la fase de este lado debería ser cero, exactamente cero. Ok, acá están al revés estos de acá, perdón, me equivoqué. Acá no tenemos ningún cambio en fase, esto debe ser cero. Ok. Y para la frecuencia de corte, nuevamente tenemos una atenuación de menos 3 decibeles y tenemos un cambio de fase de 45 grados. ¿Ok? Acá sí hay un cambio de fase de 45 grados. Y finalmente, la banda que yo estoy rechazando, voy a estar atenuando 20 decibeles por década, debería tener también un cambio de fase. En la primera década debería estar en 90 grados. ¿Ok? Acá hubo un error, jóvenes, lo voy a modificar en la presentación que les subo. Este es cero grados para esta parte de acá, pasa sin atenuación. Acá sí tenemos un desfase de 45 grados positivo en la frecuencia de corte, y para frecuencias que estamos atenuando por debajo de la frecuencia de corte, el cambio de fase es de 90 grados positivo. ¿Okay? Entonces vamos a ver los ejemplos. Tengo acá el caso del filtro pasabajo, y dijimos que para esta región de acá no hay ningún cambio en amplitud y ningún cambio en fase. Es el mismo circuito que utilizamos en la sesión pasada. Tiene una frecuencia de corte de 1 kHz. Esos son los valores de los elementos que utilizamos. ¿Okay? Entonces, estamos suponiendo que esta frecuencia de corte de acá es de 1 kHz. Entonces, estamos trabajando acá 1 kHz. ¿Sí? Y una década por arriba, pues serían 10 kHz. Y una década hacia abajo serían 0.1 kHz, que son 100 Hz. Ok, tenemos acá décadas hacia arriba y décadas hacia abajo. Ok, entonces, para esta sección que tenemos, debería pasar sin ningún problema en amplitud. Entonces yo tengo una señal de entrada de 100 Hz, donde me dice que no hay ningún cambio en amplitud y tampoco hay ningún cambio en fase. ¿Okay? Entonces yo inyecté esa señal de entrada amarilla de 100 Hz, y la señal azul es mi señal de salida, y si se dan cuenta, pues está completamente empatada, tanto en amplitud como en fase, no hay ningún cambio. ¿Okay? Estamos bien en esa región. Luego yo inyecté una señal de 1 kHz, que es la frecuencia de corte. ¿Okay? Como les mencionaba, son 3 puntos de interés: frecuencias por debajo, una década por debajo o 2 décadas por debajo de la frecuencia de corte, la misma frecuencia de corte y una o 2 décadas por arriba de la frecuencia de corte. Entonces ya tomé el primer punto, una década por debajo, y exactamente veo que no hay ningún cambio. Pasa la misma señal, sin ningún cambio acá, y en fase tampoco tenemos cambio. Para el caso de la frecuencia de corte, que es de 1 kHz, tengo una pequeña atenuación de menos 3 decibeles. Es decir, se cambia el punto a 0.707 veces mi señal. Y es lo que veo. Tengo mi señal amarilla, que es la de entrada, que está más grande, y la señal de salida en amplitud es la azul, ha disminuido al 70%. ¿Okay? Tenemos una atenuación. Pero, ¿qué pasa en fase? En fase dijimos que va a tener un desfase de menos 45 grados también. ¿Ok? Y es lo que veo, que mi señal está desfasada a menos 45 grados. ¿Vale? Con respecto a la señal de entrada a la amarilla, la señal en azul está desfasada a menos 45 grados. Se está moviendo hacia la derecha. Para el caso del siguiente punto, una década por arriba, ¿qué pasa en amplitud? Bueno, pues resulta que en amplitud va a caer 20 decibeles, es decir, va a tener una atenuación de 10 veces.
Y eso es lo que vemos acá. Tengo mi señal amarilla de entrada y la señal azul está disminuida en 10 veces. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con la fase? Bueno, pues la fase me dice que va a tener un desfase de menos 90 grados. Y es lo que puedo observar acá. Tengo menos 90 grados de desfase. ¿Ok? Eso es lo que pasa con mi filtro en amplitud, en magnitud y en fase. ¿Ok? Y en esta práctica, como les comento, pues es lo que van a estar viendo ustedes. Acá está el circuito que se armó, el generador de funciones, y pues esas son las capturas del osciloscopio, lo que les explicaba. Entonces se inyecta una señal senoidal de 5 volts pico pico y se toman tres frecuencias de interés, una década por debajo de la frecuencia de corte, que es 100 Hz, una frecuencia igual a la frecuencia de corte, que es 1 kHz, y una década por arriba de la frecuencia de corte, que son 10 kHz. Y eso es lo que vamos a tener. Para el caso de décadas por debajo, no hay ningún cambio en ganancia y ningún cambio en fase. Para la frecuencia de corte tenemos una atenuación de menos 3 decibeles y un desfase de menos 45 grados. Para el caso de la frecuencia por arriba de la frecuencia de corte, una década de 10 kHz, tenemos una atenuación de menos 20 decibeles y un desfase de menos 90 grados. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa con el filtro pasalto. Para el filtro pasaltos, bueno, tenemos el mismo circuito, solamente hemos intercambiado el capacitor y la resistencia. Entonces, dijimos que para frecuencias que estén en la frecuencia de corte vamos a tener una caída de menos 3 decibeles y una atenuación un desfase de 45 grados positivo. ¿Okay? En este caso era 45 grados negativo y lo que veíamos era que se iba hacia la derecha. Cuando es positivo, pues la señal se va a ir hacia la izquierda. Acá está la señal en azul, yéndose a la izquierda. ¿Okay? Bueno, entonces lo mismo, colocamos tres puntos de interés. La frecuencia de corte, una década por arriba de la frecuencia de corte y una década por debajo de la frecuencia de corte. Voy a comenzar por la frecuencia de corte, donde me dice que tengo una atenuación de 3 decibeles, es decir, el punto 707 de mi señal. Si se dan cuenta, mi señal amarilla, que es la entrada, la azul está atenuada un poquito, en 707. Y en ese punto tengo un desfase positivo de 45 grados. Mi señal azul se está yendo hacia la izquierda. Estamos desfasando positivamente. ¿Okay? 45 grados. Ahora bien, me voy a las frecuencias de interés. Esta parte, que es la que me interesa que pase sin ningún cambio. Una década por arriba de la frecuencia de corte, que serían 10 kHz. No va a haber ningún cambio en amplitud y en fase tampoco debería haber ningún cambio. Recuerden que acá me equivoqué, acá es 0 y acá abajo es 90. ¿Okay? Entonces en esta región tenemos un desfase igual a 0. Tenemos esta señal que inyecté con una señal de 10 kHz y lo que vemos es que pasa exactamente la misma señal sin atenuación y sin desfasamiento. ¿Okay? Entonces estamos bien en esta parte. Y ahora vámonos una década por debajo de la frecuencia de corte, que es decir, una frecuencia de 100 Hz acá. ¿Okay? ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener primero una atenuación de 20 decibeles, es decir, 10 veces. Y un desfase de mi señal, en este caso de 90 grados. ¿Okay? Entonces tenemos, mi señal amarilla es la de entrada, tenemos que la señal de azul de salida está atenuada 10 veces y además tiene un corrimiento hacia la izquierda de 90 grados. ¿Okay? Corroborando entonces los diagramas de Bode que sí funcionan para esos filtros, ¿okay? Para esos circuitos. La simulación, nuevamente, está el sistema dibujado, las señales que se inyectaron, tres de interés, una década por debajo de la frecuencia de corte, o igual a la frecuencia de corte y por arriba de la frecuencia de corte. ¿Okay? Entonces, así es como van a estar reportando ustedes sus mediciones. Ok, ustedes ya saben cómo medir la amplitud de la señal, ¿ok? Es lo que hemos visto en el osciloscopio y son las prácticas que hemos estado haciendo anteriormente. Pero ahora lo interesante es cómo medir el desfase. ¿Cómo vamos a medir el desfasamiento? ¿Ok? Para eso vamos a ver dos formas y el osciloscopio tiene un modo que se llama modo XY. ¿Qué es ese modo XY? Bueno, pues generalmente nosotros vemos nuestras gráficas en función del tiempo. ¿Okay? Tenemos el tiempo y tenemos voltaje. Pero resulta
que el modo XY, si yo tengo dos señales de entrada, puedo comparar una con respecto a la otra. Es decir, al lugar de verlas en el tiempo, yo puedo ver una contra la otra. En este punto, contra este punto de esa señal, este punto contra este punto. Dice, muchos osciloscopios no solo nos permiten presentar señales en función del tiempo, la amplitud contra tiempo, sino que también nos permiten representar unas señales en función de otras, a forma XY. Con ello, lo que conseguimos es ver la relación que puede existir entre dos canales del osciloscopio. ¿Ok? Entonces acá tenemos dos señales, la señal 1 y la señal 2, tienen voltaje y están en función del tiempo. ¿Ok? Ambas señales oscilan en un valor entre 0 y 100 en este caso. ¿Vale? Entonces, en tiempo, pues esas señales van de esta forma. Pero si yo comparo una señal con la otra, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, en este punto tengo 0 y en este punto también tengo 0, dando esta coordenada 0, 0. Para este punto tengo un valor de 100 y este también tiene un valor de 100, dando una coordenada 100, 100. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a ver en la representación 1 a 1 del osciloscopio o la representación XY. Un punto en el tiempo de mi señal con el punto que me da la otra señal en ese mismo instante de tiempo. En este caso, como es la misma señal de entrada y yo voy tomando los mismos intervalos de tiempo, pues mi señal siempre me va a dar una línea recta. ¿Okay? Dice, en la figura superior podemos ver dos señales cuadradas representadas en el tiempo. Si observamos esas señales, están oscilando entre 0 y 100. Ahora imaginemos que en un instante de tiempo determinado tomamos una medida de tensión en cada una de ellas. En el primer instante de tiempo podemos ver cómo la señal 1 tiene un valor de 0 y la señal 2 tiene un valor de 0. Por lo tanto, tenemos las coordenadas 0, 0, que es lo que les explicaba. Entonces, si yo tengo mi señal de entrada y tomo instantes de tiempo en esa parte, bueno, pues tendré este valor para una señal y este valor para otra, este valor para una, este valor para otra, y así. Entonces, la comparación de mis señales, en el caso de que sean exactamente iguales mis señales, pues tendré una línea recta de 45 grados. Pero si yo tengo que mis señales son diferentes, bueno, pues no va a ser una línea recta, van a ser algunas figuras. Y esas figuras se conocen como las figuras de Lissajous. Entonces, menciona que esta configuración produce unos patrones llamados las figuras de Lissajous, en honor al físico francés Jules Antoine Lissajous, que es la representación de una función en función de otra, ¿okay? El modo XY de mi osciloscopio. Son de especial interés para hacer análisis de fase entre dos señales, pero también son útiles e interesantes para poder mostrar la relación entre el voltaje y la corriente. En este lado tenemos una relación de frecuencias y de este lado tenemos los desfases. La relación de frecuencias 1 a 1, que es la que vamos a estar utilizando nosotros, y los desfases que nos indican. Recuerden que teníamos tres puntos de interés nosotros. Desfases de 0 grados, de menos 45 y de 90, ya sea positivos o negativos. Entonces, cuando yo tengo un desfase de 0 grados, es decir, mi señal está exactamente igual, lo que voy a obtener es una línea recta, ¿ok? En un ángulo de 45 grados. Una línea acostada, ¿ok? Totalmente vertical. Bueno, acostadita acá, 45 grados. Cuando yo tengo un desfase de 45 grados, lo que voy a ver es esa figura, que es como, ¿cómo se llama? Bueno, esta figura que tenemos acá, acostadita a 45 grados. Un óvalo a 45 grados. Y cuando yo encuentro un desfase de 90 grados, lo que voy a ver es exactamente un círculo, ¿ok? Si yo tengo desfases mayores, 180, pues la línea va a estar al revés, 360 pues se repite la de 0, ¿sí? Y 270 se repite la misma de 90, un círculo. Eso es con relación a la frecuencia 1 a 1 que estamos utilizando nosotros. ¿Por qué tenemos una relación 1 a 1? Bueno, porque estamos inyectando una señal de entrada a nuestro filtro y estamos tomando, ¿qué es lo que vemos a la salida? ¿Sí? Y pues esta frecuencia de entrada pues debe corresponder con la frecuencia de salida. No estamos alterando la frecuencia de nuestro sistema, pero hay sistemas que sí pueden alterar la frecuencia de entrada a la frecuencia de salida y dar otros resultados. Por ejemplo, acá tenemos una relación de entrada de frecuencia 1 a 2, es decir, si yo inyecto una señal de 1 volt,
Bueno, digo, de una frecuencia de 1 Hz, la señal Y debe ser el doble, 2 Hz. Y entonces el desfase de 0 grados se va a ver como esta figura que tenemos acá, y así sucesivamente los demás desfases van a tener otras formas. Si yo inyecto una relación de frecuencias 1-3, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a ver? Bueno, voy a ver ese tipo de figuras así, y una relación de frecuencias 1-4 tendré que ver una relación de figuras de esta forma, ¿ok? Nosotros vamos a estar con una relación 1-1 porque nuestro sistema pues no cambia la frecuencia, va a depender de la entrada, ¿ok? Entonces vamos a medir desfases en la parte de figuras de Lissajous con el modo XY del osciloscopio de 0 grados, una línea a 45, de 45 grados, un óvalo inclinado a también una posición de 45 grados, y para un desfase de 90 grados, pues veremos un círculo. ¿Ok? Estas son relaciones diferentes que tenemos, y en el osciloscopio podemos ver muchísimas funciones así, que son muy interesantes de formarlas. ¿Cómo activamos el modo XY en el osciloscopio? Bueno, son dos instrucciones rápidas. Nos vamos a ir al botón que dice Display, que tenemos acá. Una vez que nosotros presionamos este botón, nos va a salir un menú del lado derecho de la pantalla. Y en ese vamos a ir al que dice Format o Formato, y vamos a presionar XY. ¿Ok? Acá tenemos tiempo en la forma normal, pero si lo presionamos va a aparecer XY. Y automáticamente mis señales que yo tenía en el tiempo, pues se van a ir a comparación una con una. ¿Ok? Así de fácil activamos el modo XY, Display y formato XY. ¿Cómo medimos el desfase entre señales? Ok, tenemos dos formas de hacerlo. Una es en función del tiempo y otra es en forma de las figuras de Lissajous que habíamos mencionado. Vamos a hacer las dos formas. En función del tiempo necesitamos que cada una de las sondas estén conectadas a un canal diferente, el canal 1 y el canal 2, por ejemplo, y en nuestra pantalla vamos a visualizar dos ondas con un desfase. ¿Ok? Tenemos una señal en rojo, A por el seno de omega t, que inicia normalmente, y por el otro lado tenemos la señal A seno de omega t más phi, ¿ok? Un ángulo positivo, estamos teniendo un corrimiento hacia la izquierda. Entonces, estas dos señales, pues como podemos ver, están desfasadas. Pero ¿cómo podemos medir ese desfase? Bueno, para medir ese desfase nos centramos en una línea, por ejemplo, esta que tenemos acá, y vamos a medir el tiempo, el instante de tiempo en el que esta señal corta esta línea que yo estoy colocando, esta línea imaginaria, y el instante de tiempo donde la otra señal va a cortar en la misma línea imaginaria que yo tengo. Esto le voy a denominar un delta t, ¿ok? Una diferencia de tiempos, el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿ok? Una vez que yo tenga esa diferencia de tiempos, el desfase lo puedo calcular con esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación me dice que es la diferencia de tiempos dividida sobre el periodo de mi señal y multiplicada por 360 grados. ¿Ok? Entonces lo que necesito yo es obtener la diferencia de tiempos para mi señal y dividirlo sobre el periodo. Recordando que el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces la frecuencia es el inverso del periodo, y si yo sustituyo acá en esta relación, la, el periodo es el inverso de la frecuencia, pues puedo obtener también el desfase de forma más rápida, sin hacer uso de la medición del periodo con la frecuencia. Entonces tendría que la diferencia de mis tiempos en los que pasan por el mismo punto por la frecuencia multiplicado por 360 grados. ¿Ok? Entonces me dice que el delta t es la distancia horizontal entre los puntos de cruce de las ondas tomadas sobre el eje X, y t es la longitud de emisiones que corresponde a un periodo o la frecuencia. ¿Vale? Entonces, yo estoy tomando los tiempos sobre este eje X, pero lo mismo pude haber tomado sobre una línea imaginaria acá, ¿ok? Y tomaría el tiempo en este punto y tomaría el tiempo en este punto, ¿ok? O lo mismo pude haberlo hecho una línea imaginaria acá, y entonces tomaría el tiempo en este punto y en este punto, ¿ok? Deben de corresponder a la misma distancia, ¿vale?
Entonces, para tener la medición en el osciloscopio necesito tomar esa diferencia de tiempos y multiplicarla por la frecuencia de la señal que estoy inyectando y por 360 grados. Así me daría el desfase de mi señal. Entonces, vamos acá con el ejemplo de filtro pasabajas. Tenemos una frecuencia de 10 Hz. Recuerden que esta frecuencia de corte es de 1 kHz. Entonces, no tendría ningún cambio en magnitud ni ningún cambio en fase. Estoy colocando cursores de tiempo sobre ambas señales en los puntos de cruce de las ondas sobre el eje X. Puse un cursor acá y otro cursor acá y me da una diferencia de tiempos, si pueden ver acá, me da el cursor en milisegundos, el otro cursor también, y acá me dice un delta, que es la diferencia de tiempos, ¿okay? Más rápido, de 249 nanosegundos. Si yo lo pongo en mi ecuación, diferencia de tiempo, 249 nanosegundos, la frecuencia que inyecté es de 10 Hz y multiplicado por 360 me da aproximadamente 0 grados. Correcto. Para el caso de la frecuencia de corte, que es 1 kHz, bueno, pues ya vimos en amplitud cómo funcionaba. Ahora en frecuencia, lo que hago es tomar la diferencia de tiempos. Yo estoy tomando como base esta línea, este eje. Entonces coloqué dos cursores de tiempo, uno en esa posición, otra en esa posición que es la señal, donde está cortando. ¿Okay? Me da una diferencia en el osciloscopio de 120 microsegundos. Al realizar la operación, 120 microsegundos por la frecuencia que inyecté de 1 kHz por 360 grados, me da una diferencia de 43.2 grados. ¿Ok? Bastante próxima a los 45 grados que yo pedía en este filtro. Para el caso de una década por arriba, yo tengo en amplitud un cambio, ¿ok? Y en fase tenemos un cambio de menos 90 grados. Ojo, porque las señales deben de estar siempre en la misma amplitud, ojo, para poder sacar esas mediciones. Entonces, si se dan cuenta, mi canal 1 está en 1 volt y mi canal 2 está en 1 volt, en este caso, en este también, y finalmente en este caso también. ¿Okay? Entonces, lo que yo necesito es ampliar mi sistema en tiempo para poder ver solamente mi señal que cruza un punto. ¿Okay? Si se dan cuenta acá, mi señal está siendo disminuida 10 veces, se ve muy pequeñita con respecto a la señal original. Entonces, para este caso, para una frecuencia con una década por arriba, tengo una tonación de 10 veces mi señal y una diferencia de 90 grados. Nuevamente coloco mis cursores, acá está cortando la señal amarilla y acá está cortando la señal azul. La diferencia me da de 23.7 microsegundos. Haciendo la operación me da un desfase de 85.32 grados, muy próximo a los 90 grados que yo pedía. Entonces, nuevamente, ¿cómo activamos la función modo XY? Vamos al botón display y vamos al botón formato XY. Para el caso del filtro pasabajas, si yo lo quiero medir en función de las figuras de Lissajous, ya vimos cómo se mide en función del tiempo con esta ecuación. En función de las figuras de Lissajous, pues debo de colocar primero mi osciloscopio en el modo XY. Una vez que lo coloco en el modo XY, pues para 0 grados yo tendría que ver una línea recta, exactamente. Entonces, eh, recuerden que la escala debe ser la misma en ambos canales también. Y en ambas señales deben tener la misma magnitud de escala en voltaje y es necesario ajustar la escala de tiempo para poder ver la línea bien formada, ¿ok? Entonces necesito mover mi escala de tiempo hacia un lado o hacia el otro para que se vea formada mi línea, ¿ok? Entonces, en este caso, pues estoy viendo una línea formada en un ángulo de 45 grados que representa un desfase de 0 grados. Para el siguiente caso, tenemos la frecuencia de corte, tenemos una pequeña atenuación y el ángulo de desfase debe ser de menos 45 grados, viéndose de esta forma y exacto, ¿sí? Corresponde a esta forma. Y en el caso del desfase de 90 grados, pues ese va a ocurrir una década por arriba de la frecuencia de corte. Acá me equivoqué, acá son 10 kHz lo que se inyectaron. ¿Okay? Tenemos una atenuación de menos 20 decibeles y el desfase debe ser de 90 grados. Acá también me equivoqué, perdón. Ojo, en este caso, porque dijimos que la relación de los canales debe ser 1 a 1, pero en este caso tenemos una atenuación de 10 veces mi señal. Por lo tanto, el canal 2 lo debo de ajustar. Dice, en este caso la señal del canal 2 está atenuada 10 veces y es necesario ajustar la escala para ver bien formada. Entonces, la magnitud de mi señal del canal 2 la estoy haciendo
en 100 milivolts. Estoy aumentando, ¿ok? Para que podamos ver ese círculo que se realiza con 90 grados. ¿Qué pasa si yo pongo el mismo voltaje acá? Bueno, pues no voy a tener ese círculo como tal, porque la relación de amplitudes está cambiando. Entonces debo de cambiar esta relación en 10 veces, ¿ok? Para que pueda verlo. Y lo mismo van a hacer con el filtro pasa altos. Van a ver los mismos desfases así, ¿ok? Y pues eso sería todo para que puedan hacer la última práctica que tenemos, que es medir la amplitud y el desfase de las señales de unos filtros. Saludos.